A partir de este momento, en Oriental, reflexiones del ingeniero Martín Aguirre Zavala. Aportes para construir un Uruguay mejor. Buenas tardes, amigos. Como todos los miércoles, estamos pidiéndole permiso para ingresar a sus hogares, para conversar con ustedes, para, como dice nuestro amigo Rafael Gandulfo, sembrar la esperanza de un futuro mejor, de un Uruguay mejor. Estamos aquí junto con Rafael Gandulfo y con Marcos Melasi, que bueno, tiene algunas parroquiales para pasar. Buen mediodía, orientales. Queremos agradecer todas las comunicaciones que hemos recibido vía celular, el 099-259-811, donde nos han hecho llegar sus inquietudes, sus propuestas, sus sugerencias. Que dicho de paso está sonando ahora en también. Este momento, y que a su vez le estaremos dando respuesta en las próximas audiciones a muchas de esos mensajes. También nos han hecho llegar mensajes a través de Facebook, en la página de Martín Aguirre Zavala, lo cual agradecemos e invitamos a seguirlo haciendo, a seguirlo ejercitando para trasladar esperanza en el futuro que deseamos tener. También, Martín, te agradecería si nos podés contar cómo estuvo esa reunión en la localidad de San Javier, departamento de Río Negro, el sábado próximo pasado. Bueno, fue una excelente recepción que tuvimos allí en San Javier por parte de la agrupación Senda del departamento de Río Negro, con una muy linda concurrencia, con el destaque de hacer la reunión en el interior del departamento, que me parece que es un elemento interesante, porque así como a veces se dice que hay que salir de la capital del Uruguay para llegar a los distintos departamentos y a cada una de las localidades, también está bueno que en los distintos departamentos se le dé prioridad a acercarse a la gente, esté donde esté en cada una de las localidades. Fue una jornada muy linda, porque además se hizo una semblanza interesantísima a cargo de Beto Solari, de don José Valle y Ordóñez. Realmente una pieza muy linda por su profundidad, por su proyección a futuro. Tuvimos la presencia de la secretaria general del Partido Colorado, la doctora Marta Montaner, que prestigió sin duda toda la reunión y que hizo un discurso formidable, y a quien se le entregó por parte de la agrupación Senda una placa en homenaje a don Baltasar Brum, una placa que seguramente el Partido Colorado colocará en la casa de Baltasar Brum, frente a la cual se dio muerte Baltasar Brum en defensa de la democracia y de la República, como uno de los principales mártires que tiene la República Oriental del Uruguay en defensa de las instituciones. Fue una jornada muy linda, una jornada donde se destacaron los valores fuertes del vallismo y donde se destacó también todos los logros que el Uruguay en su tiempo fue capaz de hacer en muy poquito tiempo, ¿no? Es decir, esa gran fuerza transformadora que se transforma en la raíz realmente de nuestro pensamiento y de nuestra proyección hacia el futuro. Creo que es muy, muy motivador siempre, como decíamos desde el principio aquí en esta audición, tener como cimiento para la construcción de una república aquellos prohombres, aquella capacidad de transformar la vida de una nación que pasó de ser una nación cuasi bárbara a una república con un prestigio internacional formidable, es decir, con una capacidad de enfrentarse al mundo independientemente de su tamaño, de acuerdo a un peso relativo basado en la razón y basado en el derecho, es decir, basado en la fuerza de la razón y no en la razón de la fuerza, como decimos muchas veces, ¿no, verdad? Y viene muy al caso eso, porque en realidad nosotros hoy veníamos, como decía Rafaela, a sembrar esperanza y a trabajar un poco más sobre el tema de la seguridad, sobre las medidas que habría que tomar, sobre cosas que me parece que hay que seguir trabajando, pero nos encontramos como anonadados con las noticias que provienen de nuestra política exterior, ¿no? Es decir, lamentablemente nos vamos a referir de nuevo a la política exterior del Uruguay. Y digo lamentablemente no porque me parezca que la política exterior uruguaya sea una cosa menor para la vida de las personas, porque no lo es así, y ya nos hemos referido a ella, y si fuera una cosa menor,
no la traeríamos a colación a esta mesa, a este micrófono. No la meteríamos adentro de la casa de nuestros oyentes. Pero es lamentablemente porque creo que estamos hablando de política exterior hoy, y creo que un poco todos los uruguayos estamos hablando de política exterior porque nuestro gobierno nos está obligando a pensar cómo nos paramos frente al resto del mundo. La política exterior uruguaya ha sido, al menos desde el retorno de la democracia, que es el periodo que yo puedo juzgar por mí mismo, un ámbito claro de política de Estado. Cuando acá se reclaman políticas de Estado, realmente el Uruguay ha tenido, desde el retorno de la democracia, por lo menos, una política de Estado seria y responsable. El doctor Sanguinetti, en su primer presidencia, nombró a Enrique Iglesias como su primer canciller. Y notoriamente Enrique Iglesias no era colorado, no pertenecía a la colectividad política del doctor Sanguinetti. Sin embargo, fue nombrado allí y puesto como canciller de la República para retomar de alguna forma el prestigio que el Uruguay tenía frente al mundo, y que había perdido en su quiebre institucional, que había perdido como consecuencia de la dictadura. Entonces allí se retoma una vieja tradición uruguaya, un país pequeño con una firme y notoria proyección internacional, es decir, que mira hacia afuera. Desde la época de Valle y Ordóñez, cuando la creación del Tribunal de la Haya, desde la época de Baltasar Brum, del cual hablábamos recién, como ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, el Uruguay tiene una presencia importante en el mundo, mucho más importante que su propio peso en función de su poderío económico o de su populosidad, o sea, de la cantidad de gente que vive en el Uruguay. Cuando empieza el retorno a la democracia, se retoma la senda de recobrar aquel prestigio perdido. Luego se establecen vínculos formidables con Europa, con China. Es decir, el Uruguay vuelve a tomar una actitud de liderazgo en el concierto americano. Viene el Papa, se restablecen relaciones con China continental. Es decir, cosas muy importantes para el futuro. También se planta la semilla de la liberalización del comercio agrícola. Se trae al GATT al Uruguay, la famosa ronda Uruguay del GATT. Se refuerzan con liderazgo uruguayo los vínculos americanos. Luego eso se concreta en la gestación y en la creación del Mercosur durante el gobierno del doctor Lacalle. Un Mercosur con una firme posición oriental que refuerza los derechos del Uruguay, obtiene grandes logros frente a unos enormes vecinos. Jamás se dejó avasallar el Uruguay durante todo ese proceso, siempre fue referente. La posición uruguaya además se fortalece en pro de la liberalización del comercio agrícola. Se crea la OMC a partir de aquel GATT y se crea el grupo de Cairns. El grupo de Cairns, ¿qué era? Un grupo de naciones que peleaba por el comercio agrícola libre, es decir, peleaba por la justicia, de que los productos agrícolas tengan el mismo tratamiento en el comercio que los productos industriales que producían los gobiernos centrales. Y siempre eso es potenciar el prestigio y la imagen del Uruguay con una consigna ética. Uruguay siempre mantiene una posición de no intervención, mantiene una posición a favor del derecho, en pro del libre comercio, defendiendo la libre determinación de cada pueblo y consolidando entonces esa posición ética. Gana prestigio y respeto con eso. No importa lo que piensan los grandes o los chicos, siempre se mantiene firme en una posición apegada al derecho. En la propia crisis, Uruguay muestra coherencia, muestra determinación, muestra coraje para enfrentar una adversidad muy importante. Actúa con firmeza, con la verdad, honra sus compromisos. Y no importa que los poderosos le dijeran que tenía que pedir el default. No importa, aquí estuvimos nosotros, los orientales, para actuar como creemos y como creímos que era debido, por los intereses de los orientales, los más altos, nuestra dignidad como nación. Sí, igual con perros y marrones. Sí, nunca nos vendimos al bajo precio de la necesidad. Durante todo este proceso mantuvimos siempre las mismas banderas. No tuvimos ni lo hubiéramos hecho que dejar de condenar el bloqueo a Cuba, por más que precisáramos de los Estados Unidos. Ni tampoco dejamos de denunciar la dictadura de Castro. Nunca nos vendimos, nunca le hicimos los mandados a nadie, ni siquiera cuando más lo necesitamos. Luego,
El Uruguay enfrentó a la prepotencia argentina con el tema de Bosnia y seguimos yendo por el camino que debíamos. Prudencia, firmeza, apego al derecho. Nos enfrentamos a Argentina en los tribunales. Nadie sacó la cara por nosotros. Tampoco lo exigimos. Tabaré Vázquez prudentemente llegó a conversar con Bush sobre su defensa ante una eventual agresión argentina, pero no se vendió. A lo largo de más de 180 años de vida independiente, y aún antes, desde la época artiguista, Uruguay tiene una política exterior de Estado. La no intervención, la libre determinación de los pueblos, no vender el rico patrimonio de los orientales. Y que nuestro gobierno no esté en Buenos Aires. Desde las instrucciones del año 13, los diputados orientales llevaron al Congreso de las Provincias Unidas un artículo en el cual decía la capital de las Provincias Unidas deberá estar fuera de Buenos Aires. Fuera de Buenos Aires quiere decir fuera de San Pablo, quiere decir fuera de Caracas. La capital del Uruguay, desde nuestra independencia, es Montevideo, hasta que los orientales, todos, decidamos lo contrario. Mientras tanto, sigue siendo Montevideo, y los orientales nos gobernamos nosotros, no le hacemos los mandados a nadie. Con esas reglas simples y una fuerte inspiración moral, Uruguay es un país prestigioso en el ámbito internacional, un país serio, escuchado por todos, solicitado muchas veces como moderador. Se ha escuchado muchas veces eso, un país que pesa más de lo que su tamaño sugeriría. Hoy, desde mi punto de vista, Uruguay está perdiendo esa condición. Se está transformando de enano gruñón en enano mandadero. Mujica y su canciller están convirtiendo a la política exterior uruguaya en una gestoría por encargo, que además factura barato y además ni siquiera le pagan. Con la situación que se ha planteado con Paraguay, Uruguay tuvo y tiene una actuación lamentable. Los paraguayos decidieron, a partir de su propia constitución y de su propio parlamento, destituir a su presidente. A mí no me gusta, pero no importa lo que a mí me guste. Lo que importa es lo que los paraguayos decidieron, libres por sí y ante sí. Ahora, además, lo basureamos a Paraguay. Desconocimos su voluntad de que no entrara Venezuela al Mercosur. Como el tipo faltó, votamos en su contra. Votamos en contra de la soberanía del pueblo paraguayo. Le escupimos la cara al Paraguay. Eso es lo que los uruguayos no podemos admitir, me parece a mí. ¿Ah? Mujica sugiere que lo presionaron. Almagro dice que él no estaba de acuerdo. Los brasileños dicen que fue Mujica que lo propuso. Argentina se lava las manos. Mujica le termina echando la culpa a los polleros, a los productores de pollo del Uruguay, que necesitan exportar pollos a Venezuela. Pero por favor, no se puede ofender así la inteligencia de un pueblo. Si Fidel estuviera en sus 13 y lo viera Mujica y lo mirara en forma más o menos objetiva, le diría genuflexo, como dice Fidel, ¿no, verdad? Porque si seguimos así, al Mercosur hay que decirle basta. Hay que poner límites antes que sea tarde. No podemos admitir un Mercosur con un parlamento que decida en función de los intereses de los grandes. No podemos permitir un Mercosur que no respete los acuerdos comerciales. No podemos permitir un Mercosur que se meta en la vida política interna de los países, sobre todo si son chicos y para beneficiar a los intereses de los grandes. Yo quiero dejar algunas cosas claras. Cuando decíamos no que la actitud de Uruguay en contra del TLC con Estados Unidos es un error, decíamos que sí, que es un error muy grave, según mi apreciación, pero no es una ignominia. Tiene graves efectos sobre nuestra economía, pero no sobre nuestra dignidad como nación. Es un gravísimo error, pero no un horror como este. Si el cerebro de esta barbaridad que está pasando hoy respecto de la actitud de Uruguay con Paraguay, es algo así como de nuevo otra guerra de la Triple Alianza, si el cerebro de esta barbaridad es Almagro, Almagro se tiene que ir. Pero si el cerebro de esta barbaridad no es Almagro, si es Mujica o es otro, y Almagro tiene algo de dignidad, también se tiene que ir. Porque no puede haber un ministro que no sea capaz de evitar una actuación internacional tan lamentable y se quede para verlo. Es irresponsable eso. Y después que se vaya Almagro, ¿qué? Bueno, si no tienen a nadie que sea políticamente capaz de desempeñar esa tarea y mantener a raya al presidente para que detenga su campaña en contra del prestigio de nuestra república, entonces
entonces recurran a los embajadores de carrera, que los hay, que hay muy buenos, sean del signo que sean, para restablecer la política exterior uruguaya. Y háganle caso. No se lo lleven por delante, ni le pidan que le haga los mandados a Chávez, ni a Cristina, pero por ninguna plata. Muchas gracias. Felices de aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio de hacerlos realidad. Los esperamos el próximo miércoles a las 13:15 en Oriental.